Muy buenas noches para todos. Damos el inicio a esta sesión sincrónica número 4 de nuestra asignatura de electrónica. En estos momentos quiero resaltar, primero que todo, disculpas por el retraso. La sesión realmente está a las 7:30, pero por inconvenientes con respecto a mi equipo de trabajo y conectividad, pues me tocó colocarla a esta hora. Pero aquí estamos. Vamos a trabajar nuestra sesión sincrónica en la noche de hoy. Vamos a visualizar la temática que está pendiente por trabajar en esta cuarta semana. Estaremos trabajando pauta por pauta, identificando conceptos, nuevamente recordando un poquito de la sesión anterior para que entremos en materia y por lo menos estemos enlazados con cada uno de estos contenidos que hemos venido visualizando en el transcurso del desarrollo de esta asignatura. Entonces, espero sea de su agrado. Permítanme, voy a compartir pantalla para que logremos visualizar y logremos por lo menos cuadrar. No me está permitiendo pasar. Okay. En estos momentos estamos visualizando mi pantalla. Vamos a nuestro curso. Nos ubicamos aquí en nuestro curso en particular, nuestra página principal. Como siempre, nuestro plan estratégico. Visualizamos el contenido para esta cuarta semana. Está estipulada y está abierta la primera evaluación. Espero que por favor la visualicen, a través de cualquier inconveniente que tengan. No duden en preguntarme. Si se les cierra o cualquier cosa, pues tranquilo, no se preocupen. Me escriben por el foro de dudas e inquietudes o por el WhatsApp en particular. Estoy muy atento a eso. Bueno, aquí en el foro de avisos, pues coloqué de manera urgente esta noche este mensaje de la hora en que vamos a empezar nuestra sesión, pero como ya lo menciono, inconvenientes personales, cuestiones básicamente de conectividad y problemas en particular. Pero antes, en esta semana, el día lunes, se activó este mensaje, este aviso para ustedes sobre la temática que estaremos identificando en este momento para esta cuarta semana. Vamos a continuar con la unidad número 2, en este caso con las temáticas de teoría de corriente continua y corriente alterna. Estaremos también identificando circuitos de corriente continua y mixtos. De esta manera lo que queremos es visualizar, contextualizar cada uno de estos elementos en particular que nosotros tenemos presente, ¿verdad? Al momento de identificar algún tipo de circuito de corriente continua o un circuito de corriente alterna o un circuito de corriente continua y mixta. ¿Esto con qué fin? Con que usted como ingeniero pues tenga un enfoque e identifique en cualquier momento estos elementos que son tan importantes y que se visualizan en el día a día de nuestro desarrollo profesional. No al mismo nivel y alcance que el ingeniero electrónico o el ingeniero eléctrico, pero sí en un nivel donde es importante reconocer e identificar este tipo de circuitos. Básicamente, en la actualidad, tenga presente que ya nosotros como ingenieros de sistemas estamos hablando con todo lo que corresponde a IoT, que es el Internet de las Cosas. Aquí es importante visualizarlo, entenderlo, puesto que cuando estemos trabajando, alguno de ustedes cuando pasa la siguiente asignatura en circuitos digitales o tome alguna electiva en particular con IoT o IoT, quiera trabajar algún circuito en particular, integrar, utilizar ciertos elementos, recursos que le permita plasmar todo este conjunto de red, en particular de sensores, pues ahí en particular le tocará identificar si lo va a trabajar con algún tipo de tarjetas inteligentes en particular, ¿sí? Puede ser unos Arduino, unos Raspberry Pi
o también, ¿por qué no?, alguna especie de red de multisensores, ¿por qué no? Todo depende de lo que usted quiera hacer en particular, pero estos tipos de conceptos te permiten entender su conectividad y cómo está fluyendo la energía, cómo podemos tener presente el funcionamiento y el traspaso de los electrones en este tipo de circuitos y, ¿por qué no?, identificar ese comportamiento y cuidar estos elementos que vamos a tener nosotros en nuestro proyecto. Entonces, no siendo más, vamos a ingresar a la temática que corresponde en esta noche, que es a la que mencionamos aquí. En esta unidad, pues nosotros podemos identificando todo lo que son las leyes y las magnitudes que vimos nosotros, en particular la sesión anterior, que fueron las leyes de Ohm, las leyes de Joules, las leyes de, la ley de Watts, ¿verdad? En este mismo orden para identificar esos elementos como son la potencia, el ohm, los amperajes, la intensidad, el voltaje en particular, ¿sí? Toda la resistencia que tiene que ver en este tipo de circuitos que es importante tener presente al momento de estudiarlos en particular. Entonces, ya identificando este tipo de leyes y todo esto, pues ahora sí se nos hace un poco más fácil incurrir un poquito más en el cálculo y la utilización de lo que es la teoría de corriente continua y la corriente alterna. Pero antes de esto es importante tener claro el concepto de lo que nosotros podemos nuevamente identificar como corriente. ¿Ok? Existe aquí en el módulo una anotación muy importante para todos ustedes, que es la siguiente. Al utilizar las leyes de Ohm, las leyes de Watts y la ley de Joules, las cantidades deben expresarse en las unidades fundamentales. En este caso, de intensidad, debes trabajarla o debes representarla en amperios. Cuando hablamos de voltaje, tenemos que trabajarlo en voltios. Cuando hablamos en resistencia, tenemos que representarlo, expresarlo en ohmios. Y en potencia tenemos que representarlo en vatios. Es tan importante porque al momento de identificar si se da una cantidad de múltiplos o submúltiplos, como sugerencia se debe realizar la conversión. Es importante porque sin la conversión no se va a poder identificar o establecer los valores que corresponden. ¿Por qué? Porque aquí las conversiones nos van a orientar a las unidades fundamentales antes de ser realizados o reemplazados. Entonces, eso es una anotación muy importante que se debe tener presente al momento de desarrollar este tipo de ejercicios. ¿Ok? Entonces, continuamos. La teoría de corriente continua y la corriente alterna tiene una serie de conceptos muy importantes. Cuando hablamos de corriente continua, ¿sí?, tenemos que referirnos primero al concepto de corriente, antes de llegar a corriente continua o a corriente alterna. Todos aquí recordamos que la corriente, así como identificamos una corriente de río, una corriente de agua, ¿sí?, podemos verla como un flujo. Nos enfocamos el concepto de lo que es un flujo, pero en este caso no va a transcurrir eh, oxígeno y moléculas de hidrógeno, no, aquí van a simplemente a transcurrir o a fluir electrones que están dentro de un conductor, ¿ok? Entonces, cuando yo identifico que voy a utilizar un conductor y va a fluir los electrones dentro de él, la puedo trabajar de una manera continua o una manera alterna. Sí, es importante tener presente que cuando nosotros nos referimos a corriente continua, normalmente se reconoce con la letra DC, ¿sí? O corriente directa. Cuando hablamos de corriente alterna, la identifican como AC, ¿sí? Entonces, en ese mismo orden, es importante tener presente que dentro de la corriente continua, la vamos a ver como aquella que idealmente no va a cambiar con el tiempo. Además, fluye en una sola dirección. A la corriente continua también se le puede denominar corriente directa, ¿sí? La corriente continua no va a cambiar su magnitud ni su dirección. Esto sin importar el transcurso del tiempo. Por lo general, las corrientes continuas que nosotros utilizamos y siempre identificamos en nuestros circuitos se van a producir desde una fuente en particular, una fuente de voltaje. Este tipo de fuente de voltaje va a provenir o va a residir en baterías, en pilas o fuentes de alimentación. ¿Cuáles fuentes de alimentación? Aquellas que van a estar identificadas, por ejemplo, en nuestro hogar, que las tenemos dentro de los switches, los conectores, que es una corriente, pero puede ser de 220 o de 110, ¿sí?
Así también este tipo de corriente, es importante tener presente que la necesidad, la existencia de la corriente continua radica en la que la mayoría de nuestros aparatos electrónicos trabajan con ella, funcionan y representan un objetivo en particular con su uso como tal. Entonces, cuando hablamos nosotros ahora de energía alterna, perdón, de corriente alterna, la vamos a ver como aquella que sí va a cambiar. Sí puede cambiar su magnitud y sí puede cambiar su dirección con el tiempo. Esta se mueve de una dirección a otra en un periodo particular y este viene dado en un momento dado al momento de representarlo. ¿Cuál es la forma de representarlo? A través de ondas. Nosotros la corriente continua la podemos trabajar o identificar a través de qué? De línea recta, ¿sí? De continuidad como tal. ¿Ya? La forma de onda de una corriente alterna más comúnmente utilizada, en este caso son las ondas sinusoidales. De esta forma nosotros podemos representarla, ¿sí? A través de AC. Yo quiero recordar algo. Existen unos elementos que ustedes en cierto momento pues tendrán la facilidad o la oportunidad de identificar. Los voy a mostrar aquí, permítanme. El famoso osciloscopio digital. Una imágenes en particular. Estos son los osciloscopios. Con los osciloscopios nosotros podemos identificar señales, ¿verdad? En este caso, pues, el tipo de señales sinusoidal, como lo vemos aquí en Mercado Libre, que lo están vendiendo, esto es un osciloscopio para poder medir nosotros como tal, poder identificar el comportamiento de esa señal que puede tener, ¿no? Ese es uno digital, pero hay unos que son, bueno, vamos a buscar unos que son análogos. Tuve la experiencia de utilizar tanto digital como análogo. Solo es muy grande. Aquí está. Pues digamos, como vemos este dibujo que vimos acá, este osciloscopio que lo vemos aquí, básicamente me va a permitir, digamos, de una u otra manera poder trabajar con ellos, interpretar, identificar el comportamiento de esas ondas o el transcurso de esas ondas y también identificar el tiempo, la periodicidad que esta tiene, ¿verdad? Más adelante estaremos dándonos cuenta que cuando nosotros nos estamos refiriendo a corriente alterna, existe un valor llamado frecuencia, que esta es la que me va a permitir a mí identificar ese cambio de sentido, ¿sí? De que podemos identificar nosotros dentro del flujo de electrones. ¿Cómo se da? ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, más adelante estaremos identificando. Pero quería familiarizarles con este elemento muy importante, dispositivo, que dentro de los laboratorios de electrónica se utiliza para ir reconociendo de una u otra manera las escalas que podemos trabajar con la corriente, también puede ser la corriente alterna. Pero más que todo se da a nivel de señales. Bueno, aquí como lo vemos, identificamos este diagrama que vemos aquí. ¿Sí? Es importante que identifiquemos ciertas características que vamos a tener nosotros presentes al momento de tener claro lo que es la corriente alterna. Toda corriente alterna se va a medir el voltaje pico y el voltaje pico a pico, así como el voltaje eficaz, el periodo y la frecuencia que les estaba mencionando. ¿Cómo podemos validar el cálculo del voltaje pico o BP en particular? A este se le puede denominar como el voltaje o el valor máximo que puede ser tomado desde el eje de frecuencia, que es el eje del tiempo, hasta el pico positivo o el pico negativo. Es decir, el voltaje pico es el que vemos nosotros aquí. ¿Sí? Desde el eje del tiempo, que es este que está aquí, por ejemplo, X y Y, en las X, que tenemos nosotros acá, que es T, el tiempo, cómo transcurre el valor en particular, BP, mírenlo aquí, BP como tal, desde 4 hasta 0, ¿verdad? Así como también lo podemos ver el voltaje pico negativo, desde el pico negativo, de 0 hasta menos 4, ¿ya? De esta manera podemos identificar el voltaje pico. El voltaje pico a pico, que es el valor absoluto del voltaje entre el pico positivo y el pico negativo, este en particular lo vamos a ver transcurrido durante toda la onda como tal, desde del positivo hasta el negativo. Ese es el valor pico a pico. ¿Ya? La forma de calcularlo es multiplicando el valor absoluto del voltaje pico por 2. También el cálculo del voltaje eficaz, que es
la raíz cuadrática media o root mean square de la corriente alterna, la podemos ver como ese voltaje eficaz del que es equivalente a la corriente directa o corriente continua. Entonces, este en particular, ¿sí? Como lo vemos acá, para calcularlo en particular como tal, es en relación con la señal sinusoidal. Y esta está estipulada por el voltaje pico sobre la raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Entonces, el periodo, en este caso, viene siendo o utilizado o identificado como el tiempo que dura un ciclo de la señal. También es lo que nosotros podemos tratar o identificar como la demora en que la señal se puede completar. ¿Sí? Esta se va a representar por la letra T. La unidad fundamental será trabajada siempre identificada por segundos. Esta representación o este cálculo, como lo vemos acá, es el transcurso en el tiempo, ¿verdad? Que demora la onda sinusoidal aquí. Y es el que se calcula en este caso. Siempre y cuando viene dado, incluso en cualquier tipo de ejercicio, te lo mostrarán cuál es la representación y el valor que se puede identificar ahí. Cuando hablamos de frecuencia, que es el otro valor que se tiene que tener presente, este sí, su unidad fundamental es en Hertz, ¿sí? Pero aquí lo vamos a ver como el número de ciclos en un periodo de tiempo dado. Es decir, podemos verlo como la cantidad de veces que se va a repetir la señal, ¿sí? Como lo vemos aquí, la cantidad de veces que se puede repetir esta señal, 1, 2, 3, 4, 5. Esa es básicamente la frecuencia que va a tener, ¿sí? De esta onda sinusoidal. La cantidad de frecuencia, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Esa sería siendo la frecuencia en particular. ¿Ya? ¿Cómo viene dada o cómo podemos trabajarla o identificarla? Pues siendo representada por Hz, la podemos conocer en la frecuencia de esta señal en la corriente alterna por el cálculo de su periodicidad mediante el tiempo es igual a 1 sobre la frecuencia, así como la frecuencia sería igual a 1 sobre el tiempo. ¿Sí? Digamos, mantendría alguna inversidad proporcional. Entonces, según el gráfico que vemos nosotros, estas serían las representaciones de las fórmulas para calcular cada uno de estos. Entonces, dentro de un pequeño ejercicio que vamos a ver orientado aquí en este ejercicio de aprendizaje para calcular el voltaje equivalente en las DC de las señales sinusoidales, pues aquí la vemos, esta representación, este gráfico de 110 voltios, su visualización en el caso cualquiera que podría haber sido nuestro osciloscopio, pues capturamos esta imagen en particular, identificamos estos valores como tal y el valor que va a tener. Nos están pidiendo que calculemos el BPP, el voltaje pico, el voltaje pico a pico, el voltaje eficaz, nuestro tiempo o periodo en particular y la frecuencia. Teniendo estos datos que vemos aquí, entonces vamos a darle solución al siguiente. Si todos sabemos que el voltaje pico en particular, como lo mencionamos acá, es el máximo tomado desde el eje de referencia del tiempo, ¿verdad? El máximo tomado desde el eje de referencia del tiempo que está aquí en cero, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería el máximo? 110. O también puede ser trabajado desde el máximo en negativo, que es menos 110. Tenga presente que este va dentro de un valor, dentro de unas barras de valor absoluto. Es decir, ese sería el máximo como tal. Aquí lo vemos calculado. Ahora, si vamos a proceder a calcular el voltaje pico a pico en esta misma gráfica o esta misma representación, nos damos cuenta que es multiplicado por 2 el valor absoluto de ese voltaje pico. Este estaría equivalente a qué? A 220 voltios, como lo vemos aquí en esta representación en particular. Teniendo esta representación en particular, el comportamiento de esa señal en particular de ese circuito, debemos de calcular ese voltaje eficaz, ese famoso BRMS. Y el BRMS, según nuestra fórmula, es la que se trabaja sobre el voltaje pico sobre la raíz de 2. Entonces, aquí viene dado que el voltaje pico fue 110 sobre raíz de 2, a la que equivale a 77.78 voltios. ¿Sí? Ahí está, listo. Nos estaría faltando el tiempo, ¿verdad? Que es la duración del ciclo de la señal. Esta ya automáticamente me la está dando la gráfica como lo ve aquí. Es el tiempo que dura la señal. El tiempo de emisión de punto a punto que dura son 2 segundos, perdón, 2 milisegundos. Es lo que vemos aquí trabajado.
pero como se debe trabajar en segundos, pues obviamente debemos, en este caso, pasar la transformación a segundos. Ok. Y por último, la frecuencia, que es la que vamos a producir, que es 1/t. Entonces sería 1/2 milisegundos. A este, tenga presente que al momento de dividirla, ¿sí? Tendríamos que hacer la famosa conversión para pasarla a segundos como tal, a lo que equivaldría que el tiempo sería 0,0002 segundos. Entonces, al pasar la frecuencia, 1/0,002. ¿Ok? Entonces, ahí tendríamos la solución de la frecuencia, que es un equivalente a 500 Hz en particular. Obviamente, haciendo la referencia de la transformación requerida. ¿Listo? Entonces, por aquí estaremos básicamente estipulando todo el concepto de lo que podemos ver nosotros de la corriente alterna. Esos elementos importantes de la corriente alterna que nosotros podemos identificar, trabajar y tener presente. Obviamente no es una corriente que, digamos, elementos muy utilizados dentro de nuestra profesión como tal, pero es importante saberlo, ¿sí? Que nos permite complementar nuestra formación, como es la identificación de lo que es un voltaje pico, los voltajes pico, el voltaje eficaz, el periodo y la frecuencia en que ocurre dentro de un circuito de corriente alterna. Entonces, cuando nos vamos a referir ahora al conjunto de circuitos de corriente continua, nosotros nos estaremos visualizando con la siguiente manera, teniendo presente que en todo circuito de corriente continua podemos trabajar dos tipos, uno de tipo serie y uno de tipo paralelo. Entonces, aquí vamos a enfocarnos en este momento en un circuito, en un momento que están conectados sus dispositivos en serie. Entonces, la característica principal es que la resistencia total de todo circuito en serie va a ser a la sumatoria de cada uno de sus resistores. ¿Sí? Entonces, la corriente es la misma para todos los elementos. Esta corriente es la que es suministrada por la fuente de voltaje, que es la de la corriente total. ¿Cómo se cumple? La intensidad total es igual a la intensidad del primer resistor, igual a la intensidad del segundo resistor, igual a la intensidad del resistor N. Entonces, es decir, de todos los elementos que estén ahí. Ahora, el voltaje de la fuente se distribuirá entre cada uno de los elementos que componen el circuito eléctrico. Es decir, que debe de cumplirse que el voltaje total es igual al voltaje del primer resistor más el voltaje del segundo resistor más el voltaje del tercer resistor más el voltaje del resistor sub N. ¿Ya? Entonces, a esto, para concluir que la potencia suministrada de la fuente se va a distribuir entre cada uno de esos elementos que lo va a componer dentro del circuito. Ojo, teniendo presente que esto es para circuitos seriales. Entonces, se supone que en este caso se va a cumplir que la potencia total es igual a la potencia del primer resistor más la potencia del segundo resistor más la potencia del tercer resistor más la potencia del resistor sub N. Entonces, si ya sabemos de que este es el cálculo de cada uno, de la corriente, de la resistencia, de la fuente y de la potencia, es decir, cuando hablamos de la fuente nos estamos refiriendo al voltaje, ¿no? Y la potencia como tal, entonces podemos identificar dentro de este circuito que vemos aquí, teniendo presente, es importante tener presente que la forma en que se distribuye o en que fluye la corriente en un circuito continuo, ¿sí? Es desde el punto positivo hasta el punto negativo. Entonces, la corriente que pasa por aquí y por aquí es nuestro valor a calcular. Nos está indicando que debemos de calcular el valor total, la intensidad total, la resistencia total, la potencia total, así como el valor de la primera resistencia, el voltaje de la primera resistencia, la segunda, la tercera, así como la intensidad de cada una de estas, así como la potencia de cada una de estas. Entonces, si ya sabemos la fórmula, pues vamos a seguir a darle cálculo en particular a esto. Como todas las resistencias están en ohms, ya no, pues básicamente no podemos digamos, suponer más nada. Simplemente vamos a proceder a determinar sus magnitudes requeridas. Si sabemos que se tiene que la resistencia 1 es de 100 ohms, la segunda de 330 ohms, la tercera de 890 ohms, entonces es fácil calcular que el voltaje total que va a transcurrir aquí es de 30 voltios. Ojo, teniendo presente que se tiene que hacer su respectiva transformación. Entonces, la resistencia total de esta vendría trabajada de la siguiente manera. Resistencia total igual a 100 más 330 más 890. Esto equivaldría a 1320 ohmios. Y la corriente total es de la siguiente manera.
la intensidad total sobre el voltaje total sobre la resistencia total. Entonces, si aún no se calcula el voltaje, pues tendríamos que hacer la famosa transformación, a lo que la intensidad total es igual a 30 sobre 1320, ¿verdad? Que es el que está acá, lo que queda de 0,0227 amperios. La potencia total es la multiplicación de esto que vemos aquí, del voltaje total más la intensidad total, a lo que tendríamos 30 por 0,0227, que es un equivalente a 0,681 watts. Para la corriente en cada resistencia se debe de cumplir que cada una de ellas es igual a cada una, al total es igual a la primera, a la segunda y a la tercera de cada resistencia. Entonces, eso significa y podemos concluir que la intensidad de la corriente en cada uno es de 0,027 amperios. Para los voltajes de cada resistencia se debe utilizar la ley de Ohms, y la ley de Ohms nos indica de que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, si el voltaje de la resistencia 1 aquí es igual a la intensidad de la corriente, perdón, a la intensidad de la resistencia 1 por la resistencia 1. Entonces significa que la intensidad, si la intensidad es de 0,022, 0,0227 por 100, que es el valor que tiene nuestra primera resistencia, entonces aquí tendríamos su valor. Y de la misma manera vamos calculando el resto, ¿sí? Con cada uno de ellos. Al momento de ir comprobando que es el equivalente de comprobar del voltaje total. Entonces digamos que esto es simplemente ya de aquí es comprobar cada uno de esa formulación que vemos nosotros, que identificamos en la fórmula para la potencia total, el voltaje total como tal, teniendo en cuenta que cuando hablamos de potencia, nos estamos refiriendo a la ley de Watts, ¿ok? Antes de llegar a ella, utilizaríamos la ley de Watts para poder implementar esa fórmula como tal. Entonces, eso en el caso de circuitos seriales, pero cuando nosotros nos enfocamos en un circuito paralelo, aquí la característica cambia un poco. ¿Por qué? Porque la resistencia total ya es diferente. La resistencia total viene estado dividida de 1 sobre la primera resistencia, más 1 sobre la segunda resistencia, más 1 sobre la tercera resistencia, y así sucesivamente hasta la última resistencia que se encuentra. Y este valor viene dado en voltios, ¿sí? Ahora, dependiendo de la fuente de alimentación que se va a tener, se busca que se cumpla con la misma ¿cómo se llama? La misma función en particular, que el voltaje total es igual al voltaje de la primera, igual al voltaje de la segunda, más el voltaje de la tercera, así como igual al voltaje de la sub n resistencia que te tenga o resistor que se tenga. La corriente que suministra la fuente se distribuye entre cada uno de estos elementos del circuito, así como lo vimos en el circuito serial. Bueno, aquí también lo vamos a ver en el circuito paralelo. Entonces, digamos, así como de la potencia, ambas funcionan de la misma manera. Lo único que cambia es la fórmula para calcular digamos, la resistencia total. Entonces, este influye en ese cálculo como tal, ya, identificando de que cada una, aquí la corriente transcurre de positivo al negativo, del positivo al negativo. Y ambas vienen dadas en ohms. Entonces, el mismo ejercicio, pero ahora colocamos la resistencia en paralelo. Entonces, calculamos su voltaje total, la resistencia total en particular, reemplazando en la fórmula que tenemos nosotros. Y aquí vamos a ir identificando las variaciones que tiene este mismo circuito, teniendo los mismos dispositivos, las mismas resistencias, los mismos resistores, perdón, y el mismo resistores con sus mismas capacidades como tal, pero va a cambiar. Lo vemos aquí identificado cuando calculamos la potencia total y su corriente total. ¿Cierto? Entonces, digamos, este es un análisis muy chévere, muy bonito, pero ya nos vamos dando cuenta que también vamos a encontrar circuitos que son mixtos. Cuando hablamos de circuitos mixtos significa que va a tener una combinación entre un circuito serial y un circuito paralelo. Es decir, que podemos verlo, que esto se puede, digamos, visualizar de una manera muy interesante y que podemos tener varios en particular. ¿Ya? Aquí como lo vemos acá. Aquí tenemos, está en serie, paralelo, paralelo. ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí ya juega un papel un poquito más importante y más interesante. El circuito, en este caso, que va a estar combinado, al momento de hallar el voltaje total, la intensidad total, la resistencia total,
Pues aquí nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Como todas las resistencias están en ohm, se produce la determinación de sus magnitudes requeridas y se tiene que el voltaje total es de la siguiente manera. Primera, segunda y tercera, ¿verdad? Hacemos la sumatoria como tal. Y aquí nos da a 10 voltios. El voltaje total es este que vemos aquí, teniendo en cuenta la fórmula que nosotros sabemos para el cálculo del voltaje. ¿Ok? Ojo, recordemos la ley de Ohm. Bueno. En este circuito mixto, como lo vemos acá, vamos a calcular la resistencia total, RT, en este caso es, como está en paralelo, RT total es igual a R2, que está en paralelo con R3. R2 y R3, estos dos están en paralelo. Entonces se utiliza la expresión para dos resistores en paralelos, que la resistencia total de 1 es igual a la resistencia del 2 por la resistencia del 3 sobre la resistencia del 2 más la resistencia del 3. Esta expresión es utilizada básicamente para representar cuando tenemos en la parte mixta. Y luego de haber hecho esta, el esquema va a quedar de la siguiente manera. Con una en particular, ¿cierto? Entonces, esa resultante de estas dos resistencias, que son las que estaban en paralelo, ahora el resultante total es a la resistencia total 1, que está en serie con la resistencia 1. Es decir, ahora esta total que vimos aquí está en serie con este que está acá. Ahora procedemos a incluir la sumatoria en particular y hacemos el cálculo correspondiente. Y así sucesivamente como lo hicimos en las otras. ¿Ya? De ese mismo orden estaremos trabajando, comprobando cada uno de estos. Es importante visualizar y tener siempre claro la utilización de nuestras leyes. Con base a estas leyes puedes trabajar e interpretar estos circuitos. Ojo, dentro de la evaluación y los talleres que tenemos nosotros presentes, es básicamente la interpretación de la funcionalidad de estas leyes, de la identificación de este tipo de circuitos, para que al momento de enfrentarte con ellos ya por lo menos identifiques de una manera correcta cómo tú puedes saber la intensidad de la corriente, cómo está transcurriendo y todo esto, ¿sí? Ahora, para hacer un pequeño paréntesis en todo este transcurso, nos vamos a dar cuenta que a futuro nosotros vamos a ver ciertos elementos, ¿sí? Pues estaremos mencionando algo sobre el balanceo energético de los circuitos para poder entrar, digamos, a una parte muy importante dentro de lo que estuvimos viendo antes. Perdón, aquí creo que me pasé. Creo que se detengo acá. Bueno, es porque a futuro, cuando estemos integrando el elemento, estaremos viendo algo que quiero trabajar la próxima semana. No está dentro del contenido, que es básicamente la ley de Kirchhoff, como ya lo veníamos mencionando. Esta ley de Kirchhoff es importante para poder trabajar con mallas, ¿sí? Estos circuitos que vimos ahí nosotros en particular, vamos a mostrar aquí para ir avanzando. Aquí tenemos. Bueno, esto es en caso del uso del voltímetro, ok. Elementos como la protoboard, que son placas que nos permiten a nosotros básicamente de manera ensayar un poquito más nuestros circuitos, ¿sí? Y constituir básicamente, está básicamente constituido por una serie de matriz, como lo vemos aquí, de estos orificios, para poder colocar nuestros nodos, trabajar la resistencia de nuestros circuitos, ¿no? Hacerlo básicamente tanto serial como paralelo y ir comprobando, ir visualizando. Miren esto como, por ejemplo, es uno de los elementos más utilizados dentro de la construcción de nuestros circuitos que vemos nosotros dentro de esta asignatura, por ejemplo, los resistores, ¿sí? La organización como tal, como podríamos verla. Entonces, si nos damos cuenta, en todo circuito, como lo vemos acá, tenemos nuestra conectividad, ¿verdad? El polo positivo y el polo negativo. Entonces, aquí en la protoboard estaremos identificando cuál sería nuestro polo positivo y nuestro polo negativo. De esta manera, poder emitir aquí a nuestro circuito, ¿sí? La conectividad o la alimentación o la fuente al circuito en particular y por lo menos ir visualizando y comprobando. Y en este caso, como esta presentación me estoy adelantando un poquito, que es el uso del voltímetro, ¿sí? Que en este caso, para identificar el voltaje que va a ocurrir dentro de mi circuito en particular, bueno, aquí tenemos un ejemplo de estos elementos, algunos
que ya tienen conocimiento, pues lo van a ver, pues esos son unos elementos que estaremos también identificando más adelante en la unidad número 3, ¿sí? Que te permiten calcular e identificar todo esto. O sea, es importante que reconocerlo porque nosotros dentro de nuestra profesión nos vamos a familiarizar con estos elementos. Entonces, es muy importante verlo, puesto que ellos trabajan y las unidades de medida, como ya lo mencionamos, es a través del amperímetro, ¿sí? Como instrumento como tal, podemos también visualizarlo. Bueno, pues no siendo más, este era básicamente lo que íbamos a visualizar en la tarde de hoy, en la noche de hoy, ¿sí? Para poder aportar, trabajar y poder ir avanzando un poquito más. Tenga presente que, bueno, esto es, ya hace parte de la unidad número 2 y dentro de nuestra plataforma, como lo vemos aquí, nosotros nos vamos a encontrar aquí en nuestra unidad número 2, pues me gusta mucho que por favor se enfoquen a cada una de estas actividades que vemos acá. Por ejemplo, la semana pasada estuvieron el foro y la primera tarea. Para esta semana viene el examen como tal. No voy a recargar en más cosas porque esta será para la próxima semana. La unidad 2, tarea 2, que tiene un 4% de valor. Entonces, esta evaluación es para esta semana, pues pueden trabajarla, visualizarla en particular. Es un entregable, ¿sí? Aquí en este entregable tú vas a explicar con tus propias palabras lo que entiendes de los ejercicios de entrenamiento del módulo guía, que está en el PDF, este que estamos visualizando. Básicamente lo que identificamos nosotros en la noche de hoy, del 3.4.7 de la página 54, vas a seleccionar una herramienta libre que tú quieras y vas a, en este caso, vas a simularlo, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a la página 54 que vemos acá, 53, 54. Este ejercicio que ves. Tú vas a utilizar cualquiera. Fíjate que incluso también lo menciona. Puedes usar cualquier de los simuladores. ¿Ya? ¿Ok? Algunos por lo general utilizan el Protolab. Pues aquí yo no voy a enfocarme a decir, oh, hombre, utiliza este como tal y enfócate. No. Sí, pero sí es importante tener presente por lo menos la forma como lo vas a entregar para visualizar lo que estás haciendo. Vas a compartir una URL del video, ya sea que lo grabes o lo montes en YouTube o en un drive. ¿Sí? Me compartirás en el entregable que montarás acá el enlace y yo estaré visualizando ese ejercicio, cómo lo montaste, o sea, tú me vas a explicar cómo lo pudiste desarrollar, ¿vale? Entonces, eso es todo lo que quería compartir con ustedes en la noche de hoy. Recalco, muchas de las cosas que se enfocan en este caso es que usted realice las actividades, preguntas, dudas, inquietudes que tenga al respecto, visualice si no puede participar, como sé que en alguno de estos casos de nuestras sesiones psicológicas no pueden participar por la hora, por el espacio, no hay problema. Muchas veces el trabajo también se comprende, pero es importante que se comunique con su docente en particular. De esta manera se tiene una información mucho más certera, mucho más cercana y podemos compartir, por así decirlo, cualquier duda, inquietud que tengan al respecto, ¿ya? Y poder mantener la comunicación. Porque resulta y pasa y acontece que muchas veces, voy a dejar de compartir en este caso, muchas veces se puede encontrar situaciones en que el estudiante se queda callado, no lo menciona, no comparte, no pregunta. Yo sé que afortunadamente en este grupo hay jóvenes que tienen muchas grandes capacidades y los felicito, ¿sí? En ese orden de ideas lo que quiero decir es que me gusta mucho cómo han transcurrido, cómo han desarrollado, pues nos estamos conociendo, esta es nuestra primera asignatura juntos, ya por lo menos así es, ya me están conociendo el estilo en que yo trabajo, en que yo evalúo, en que yo identifico cómo podemos contextualizar y formar conocimiento entre todos. Entonces, digamos, es importante este proceso y que usted pregunte. Si llega momento X o Y en que no pregunta y se transcurre y se llega al final, no podemos hacer mucho. Entonces, este ejercicio lo he venido realizando en todas las asignaturas y quiero preguntarle si alguno puede tener alguna dificultad en particular, ya sea de pronto alguna dificultad visual, ¿sí? O motriz en particular. Con mucho gusto pregunte. La universidad, digamos, desde la parte de bienestar, podemos también apoyar con otro tipo de recursos, otro tipo de estrategias. Lo importante es que usted adquiera las habilidades y las competencias que se necesitan mínimas dentro de la asignatura. ¿Ya? Entonces, hay todo un equipo de trabajo dentro de la universidad que está dispuesto a apoyarte, a ayudarte para que alcances tus metas. Y aquí estamos.
Entonces, quiero resaltar por enésima vez, pregunte, no se quede callado, siempre haga las recomendaciones, dudas que tenga en particular, nunca están de más. Ya sabemos los medios de comunicación, mi número de WhatsApp, así como el foro de consultas. Entonces, estoy a su disposición. Me gustó mucho esto. Quiero compartirles que en cierto momento voy a estar apoyando al profesor Giovanni Flores, que está dentro de la parte encargada del semillero de investigación. En este caso voy a apoyar todo lo que pueda desde la parte de virtualidad, con proyectos que me gustaría trabajar en conjunto, líneas de investigación que quiero fortalecer y trabajar con ustedes, pues ya todo depende de los que quieran hacer parte de esto. Cualquier cosa, pues la escriben, me mencionan y haremos un listado en particular para posteriormente compartirlo y comenzar a partir del otro semestre y trabajando sobre proyectos, consultas en particular, participar, buscar generar el conocimiento, ¿sí? Pero teniendo en cuenta cuáles son sus intereses en particulares. En este caso, mi interés en particular, que me gusta mucho y lo estoy abordando bastante, es todo sobre analítica de datos, ¿sí? Así como la parte de redes y comunicaciones, que me apasiona mucho, es una de mis especialidades. Ahora me estoy enfocando a la especialidad y terminando un proyecto muy importante a nivel de maestría con analítica de datos. Entonces, ya saben, es un placer para mí estar con ustedes aquí. Me gustaría seguir trabajando. Quiero que sigan así, sigan creciendo y cualquier cosa, duda, inquietud que tenga, la posición en que te encuentres, con mucho gusto estaré atento para atenderte y para ayudarte. Que tengan una feliz noche. Bendiciones y muchas gracias por la comprensión y la atención frente al inconveniente que se me presentó. Que estén muy bien.